En esta oportunidad vamos a dar explicación a lo que corresponde a la derivación implícita, que es la derivación de una ecuación. En este caso podemos observar que tenemos la función, bueno, la ecuación y a la 3 más y a la 2 menos 5y menos x cuadrado igual a menos 4. Observemos que no tenemos despejado y de tal manera que y dependa totalmente de x o x dependa totalmente de y. En este caso, podemos establecer la derivada de y con respecto a x sin la necesidad de despejar de manera directa. Entonces vamos a pasar el tablero para poder identificar cómo podemos establecer la derivada de la función propiamente. Entonces, si tenemos, bueno, estamos hablando derivación implícita. La derivación implícita, como les decía, es simplemente derivar en ambos lados de la ecuación. Entonces, si yo tengo la función y a la 3 más la ecuación, perdón, y a la 2, menos 5y menos 5y menos x a la 2 igual a menos 4, ¿sí? Bueno, en este caso, nosotros nos pueden pedir establecer la derivada de y con respecto a x, que es lo mismo que decir y', ¿no? Entonces, en ese caso, pues, ¿cómo haría? Derivamos en ambos lados. Y entonces, en ese sentido, si derivamos en ambos lados, vamos a colocar aquí la instrucción, derivamos en ambos lados, tenemos a ver, yo tengo que, si yo derivo aquí, vamos a derivar esto con respecto a x. Como tengo una suma, una resta y una resta, yo puedo derivar cada término de manera libre. Entonces, en este caso, yo puedo derivar cada función o expresión que aparece ahí. Entonces, la derivada de 5y con respecto a x menos la derivada de x a la 2 con respecto a x igual a menos la derivada de 4 con respecto a x. Entonces, en este caso, aquí tenemos la derivada de 4 es una constante, esta derivada me da 0. La derivada de x a la 2 con respecto a x, en este caso la derivada de x a la 2 es 2x y respeto en menos. Entonces aquí la derivada de 5, y, sabemos que y es una función que seguramente, como estamos derivando con respecto a x, debemos guardar que y depende de x. Entonces en este caso, yo tengo que aplicar aquí, saco la constante que es 5 y me queda la derivada de y con respecto a x. Y ahí quedó indicado. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Que yo tengo y a la 2, es como si tuviera f de x elevado a la 2. O sea que aquí tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces, en este caso, este 2 lo bajo a multiplicar y me quedaría y elevado a la 1. ¿Por qué? Porque le resto 1 aplicando derivada de una potencia. Pero como aquí f está al interior, o sea, tengo f elevado al cuadrado, entonces tengo que aplicar derivada interna, que sería y de x, que es la derivada interna en este caso. ¿Sí? Bueno, en este caso ya ya tienes ya la 3.
¿Qué significa tener y a la 3? Significa tener f elevado a la 3, o sea que tienes que aplicar nuevamente regla de la cadena. Entonces me queda bajo el 3, me quedaría y a la 2, ¿cierto? Y a la 2. Y entonces aplica la derivada interna, en este caso sería la derivada de y con respecto a x, que regla la cadena. Entonces en este sentido, ¿qué ocurre? En este sentido, aquí yo tengo, como me están solicitando establecer la derivada de y con respecto a x, yo voy a, como les venía diciendo, aquí tengo y a la 3, y ese y a la 3 debo tener presente que tengo la función f de x elevado a la 3. Entonces es una función compuesta, debo acudir nuevamente a regla de la cadena. Entonces bajo el 3 a multiplicar y me queda, le resto 1 al exponente, me queda 3 y a la 2. Pero y, miren que es f que está al interior, entonces tengo que aplicar regla de la cadena, tengo que aplicar derivada de y con respecto a x, como si escribiera y'. Entonces como aquí tengo derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x, puedo factorizar. Entonces, esta expresión que está aquí pasa al lado derecho con signo positivo. Y este señor, y este lo factorizo. Entonces me quedaría derivada de y con respecto a x, multiplica aquí, multiplica a esto y a esto. Entonces me quedaría 3y a la 2 más 2y menos 5. Y entonces, finalmente, como a mí me interesa tener es la derivada de y con respecto a x, que es la derivada, entonces me quedaría la derivada de y con respecto a x. Esto está multiplicándose aquí, pasaría a dividir el lado derecho, entonces me quedaría 2x dividido 3y a la 2 más 2y menos 5. Y esta es la derivada que nos estamos solicitando. Entonces, muchas veces nos están solicitando establecer derivadas, pero que de una función que tú pues, específicamente no conoces cuál es la función, pero sí que sí puedes establecer la derivada de y con respecto a x a través de un despeje, derivando en ambos lados de la ecuación, que es lo que conocemos como la derivación implícita. ¿Listo? Eso es en términos generales, que pueden revisar específicamente en pueden revisar en el texto guía que les he compartido. Miren aquí que aquí le hacen todo el proceso y luego llegan al resultado que les compartí originalmente. ¿No? Bien, entonces vamos a guardar aquí para dar lugar a la